Bienvenidos al primer video de la solución del parcial 1 de Mate en 2025. Mi nombre es Dana Rivera y mi compañero Melvin Mena. En esta serie de videos se desarrollarán los siguientes temas: factorización, fracciones algebraicas, racionalización, ecuaciones e inecuaciones. En esta primera parte desarrollaremos los ejercicios de factorización. Muy bien, para la pregunta 1 nos dicen que la factorización completa de 10 menos x a la 2 menos 3x corresponde a, y nos dan estas opciones. Muy bien, aquí ya tenemos la expresión. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Bueno, primero hay que identificar ciertos aspectos. Primero, lo más evidente, que es una expresión cuadrática. Entonces, vamos a seguir la forma estándar en la que se acomoda una ecuación estándar, tal que la variable con el exponente más grande va de primero y de así va decreciendo. Entonces, en este caso, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar menos x a la 2 menos 3x más 10. Vean que vamos de manera decreciente con los exponentes. Primero, la variable más con el exponente más grande, y al final, en este caso, la que no tiene variable. Ok, excelente. Ahora, ¿cómo la factorizamos? Bueno, lo usual, lo que se debería de hacer es primero determinar utilizar el discriminante, pero en este caso no es necesario, porque ya de por sí el ejercicio nos dice que va a tener una factorización. Entonces no vamos a sacarlo, eso nos haría perder tiempo, sino que lo que vamos a hacer es de una vez utilizar un método de factorización. ¿Cuál va a ser este método en este caso? Bueno, el más fácil para este caso va a ser inspección. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar inspección? En este caso, bueno, tenemos que factorizar, ¿verdad? El primer elemento, en este caso, el menos x a la 2, y el último elemento, el 10. Entonces, el menos x a la 2 es el más fácil, ¿verdad? Porque se divide entre menos x y x. Y el último elemento, ¿cómo lo vamos a dividir? Bueno, una forma fácil para acomodarlo va a ser 2 y 5. ¿Ok? Ahí lo tenemos. ¿Por qué lo acomodamos de esta forma? Bueno, la idea es que para inspección recordemos que es una multiplicación en cruz. Entonces el x va a ir multiplicado con el 2 y el menos x va a ir multiplicado con el 5. Esto nos va a terminar dando estos resultados. Nos va a dar menos 5x y abajo nos va a dar 2x. En este caso se van a operar, ¿verdad? Vamos a tener menos 5x más 2x. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar menos 3x. ¿Ok? Entonces, teniendo este menos 3x, vean que es el elemento del centro. Siguiendo como la forma estándar en la que se plantea la ecuación cuadrática, recordemos que primero va el a, después el b y después el c. Y en este caso vamos a estar tomando que el resultado de esta operación va a ser el b. Y vean que sí es igual, es el mismo. Entonces, ahora ¿cómo proseguimos? Bueno, agarramos los factores que nos va a dar. En este caso va a ser en línea recta. Vamos a tener el x y el 5, y vamos a tener el menos x y el 2. Recordemos, si no tiene un signo al frente, lo vamos a tomar como un positivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a acomodar? Abrimos paréntesis, vamos a tener x más 5, y después cierra paréntesis, abre otro paréntesis, y vamos a tener menos x más 2. ¿Ok? El problema es que si vemos las respuestas, uno puede decir, ay no, pero no llegué a la respuesta porque ahí no está. Bueno, y si lo acomodamos un poquito diferente, bueno, ahí están cada uno de los factores. Si lo acomodamos un poquito diferente, manteniendo siempre que cada signo se mantenga con su elemento, vamos a tener, abre paréntesis, x más 5, cierra paréntesis, abre paréntesis, 2 menos x, cierra paréntesis, y esta es la respuesta que nos da la opción C. Para la pregunta número 2 tenemos: la factorización completa de 64 más 27x a la 3 corresponde a...
Entonces nos están pidiendo la factorización completa. Para esto usamos métodos de factorización. Vemos que podemos escribir ese 64 como 4 a la 3 y ese 27 como 3 a la 3. Y ahora con estos dos, vean que el segundo término tiene 3x a la 3 y x a la 3, podemos unirlos por una propiedad de potencia. Entonces quedarían dos términos elevado a la 3. Esto nos da una idea de qué podemos usar. Aquí nos serviría usar suma de cubos, que sabemos que son dos términos elevado a la 3, y ahí tenemos la fórmula. Entonces apliquémosla. Nos quedaría de la siguiente forma, donde el 4 es A y nuestro 3x es B. Entonces, desarrollando las potencias, nos quedaría el segundo paréntesis 16 a la 2 menos 12x más 9x a la 2, que esta es la opción A. ¿Por qué sabemos que esa es la factorización completa? Porque si bien tenemos dos factores, vean que el segundo factor es de segundo grado. Esto es porque revisando su discriminante notamos que es negativo, por lo tanto no tiene soluciones reales. Entonces ya no se puede seguir factorizando. Para la tercera pregunta tenemos que la factorización completa de x a la 4 más 6x a la 2 menos 7 corresponde a, y nos dan estas opciones. Ok, teniendo la expresión ya aquí puesta, vamos a desarrollarla un poco. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que resalta a la vista? Bueno, pues que es una expresión que es superior a una cúbica, ¿verdad? Es de grado 4. Entonces, nos puede dar un poco de susto, pero vean que también hay un patrón en el que tenemos x a la 4 y x a la 2. ¿Qué comparten el 4 y el 2 en común? Bueno, pues que ambos son divisibles entre 2. Entonces, recordando un poco propiedades de exponentes, podemos replantear la expresión de esta forma. Vamos a tener que x a la 2, todo eso elevado a la 2, más 6 por x a la 2 menos 7. Esto es aplicando un poco propiedades de exponentes. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, pues recordemos que si tenemos la potencia de una potencia, ¿verdad? Por así decirlo, o bien la potencia de una expresión que ya está elevada a la potencia, vamos a poder desarrollarlo como que se multiplican las potencias. Entonces, en este caso, nos va a dar que 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Entonces, ahí no se hizo nada del otro mundo. Lo que sí es que nos da una idea de una estrategia un método de factorización que vamos a utilizar, el cual se llama sustitución. Para la sustitución que se me ocurrió, vamos a plantear que x a la 2 sea igual a y eso lo vamos a aplicar tal que nos va a quedar a la 2 más 6a menos 7, ¿verdad? Muy directo lo que se hizo, y vean que ahora ya es una cuadrática, ¿verdad? Realmente en términos de a es una cuadrática. Entonces, ¿qué es lo que prosigue? Como ya sabemos por el ejercicio, por el enunciado, que se tiene una factorización, no es necesario sacar el discriminante otra vez. Pero ¿cuál técnica vamos a utilizar? Igual que con la primera, vamos a utilizar inspección. Para este caso, vean que a la 2 lo podemos separar como a por a, y menos 7 lo podemos separar como 7 y 1, ¿verdad? Porque 7 es un número primo, pero la pregunta es en cuál va a ir el número, o bueno, el símbolo negativo, ¿verdad? El signo. En este caso, yo lo consideré apropiado ponerlo en el 1. ¿Por qué? Porque al aplicar ya la multiplicación en forma de cruz, nos va a dar como resultados 7a y menos a. Y eso como resultado nos va a dar el 6a. Que vean que es el resultado del centro, o bien es el b de la fórmula típica de una cuadrática. Entonces, igual que como hicimos en la primera pregunta, vamos a agarrar cada factor y lo vamos a acomodar de tal manera, manteniendo siempre los signos, ¿verdad? Entonces nos va a quedar que el primer factor es a más 7 y el segundo factor es a menos 1.
¿Ya estaría? No, falta devolver la sustitución. Recordemos que así funciona la sustitución. Si se hace, se tiene que devolver. Entonces, devolviéndola, nos va a quedar el primer factor y el segundo factor iguales, solo que en lugar de la es x a la 2. ¿Y qué? Ahora ya estamos. No, se puede hacer algo más. ¿Y qué es ese algo más? Diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Recordando un poco la fórmula, vamos a tener que el primer elemento a la 2 menos el segundo elemento a la 2. Y en este caso, viendo el segundo factor de la expresión que teníamos, vean que lo cumple. Noten que el 1 siempre, si se eleva a cualquier cosa, siempre es 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener o cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, siguiendo la fórmula, nos va a quedar el primer factor, que se queda tal cual, y el segundo factor nos va a quedar como x menos 1 y x más 1. Si ustedes quieren comprobarlo, el segundo factor ya no se le puede hacer nada, pueden sacarle el discriminante, pero les va a dar un discriminante negativo. Entonces, ahí estaría, ¿verdad? Ya ahí está muy desarrollado, pero si vemos las respuestas, vemos que en ninguna de las opciones son las que tenemos acá. Entonces vamos a hacer un truco, ¿verdad? Vamos a sacar a factor común un negativo de la expresión del centro, o bueno, del factor del centro, y nos va a quedar que, bueno, tenemos la expresión del centro, sacamos un menos, nos va a quedar menos x más 1. Entonces ya pareciera que podrían dar entre las respuestas, y reacomodándolo, reescribiéndolo, vamos a tener toda esta expresión, que si vemos el elemento del centro es el mismo que nos da la opción A. Entonces ahí quedaría esa pregunta. Pregunta número 4 dice, al factorizar completamente x más 5 a la 2 menos 1 menos 3x a la 2, uno de los factores es... Entonces, para encontrar el factor, vamos a factorizar completamente. Tenemos lo que nos dice. Vea que podemos usar diferencia de cuadrados. En esto sí hay que verlo bastante bien, porque a simple vista, tal vez si no estamos acostumbrados, no podemos decir que es diferencia de cuadrados. Pero vean que vamos a usar a como x más 5 y b como 1 menos x a la 3. Toda esa expresión. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos un paréntesis sumado, restado y otro paréntesis sumado. Entonces acá nada más tenemos cuidado con ese menos, porque vean que ese menos va a cambiar el signo al 1 y al menos 3x. Entonces, desarrollando acá, haciendo la distributividad de ese menos y quitando los paréntesis, nos quedaría de la siguiente forma. Vean que en el otro paréntesis no tenemos problema porque es un más. Entonces, aunque no pongamos el paréntesis, los signos nos van a quedar igual. El problema es con ese menos. Entonces, es mejor poner los paréntesis que sean necesarios para no confundirnos. Entonces, ahora sí, simplificando un poco, vemos que tenemos un x más 3x, entonces 4x, 5 menos 1, 4, y en el otro paréntesis tenemos x menos 3x, entonces nos da 2x, menos 2x, y 5 más 1, que nos da 6. Ok, entonces ya tenemos esos paréntesis, pero vean que podemos sacar factor común de ambos. En el primero podemos sacar un 4, y en el segundo podemos sacar un 2. Y juntando eso para acomodarlo mejor, nos queda 8, nos queda el primer paréntesis con x más 1 y el segundo con menos x más 3. Y revisando las respuestas que tenemos, el único que aparece es x más 1. Entonces, la opción sería la C, x más 1. En este caso, hay un pequeño detalle que es ese menos, ¿verdad? X. También lo podríamos sacar a factor común y quedaría x menos 3. Y en ninguna de las opciones está esa. Uno se podría confundir y sacar el menos, y entonces le queda x más 3, pero eso está mal, porque al sacar el menos, también le estamos cambiando el signo al 3. Para la quinta pregunta, lo que nos plantean es que la factorización completa de x menos 1, todo eso elevado a la 2, más 1 menos x, todo eso en paréntesis, menos 12, uno de los factores es, y nos dan estas opciones. Muy bien, ya aquí vamos a tener la expresión,
Entonces, ¿cómo la vamos a desarrollar? Bueno, vamos a utilizar una técnica muy similar a lo que utilizamos en la pregunta 3. Para este caso, lo primero, para que sea más evidente, la técnica principal que vamos a utilizar es que vamos a sacar un menos a factor común. Vamos a sacar el negativo de 1 menos x, lo cual nos va a quedar x menos 1. Entonces, con esta expresión ya queda más claro que podemos utilizar la técnica de sustitución. ¿Okay? Para aplicar la sustitución en este caso, vamos a agarrar x menos 1 igual a es bastante directo, lo vamos a cambiar y nos va a quedar una cuadrática más típica. Entonces, ya con esto vamos a utilizar la técnica de inspección, ¿verdad? Porque ya sabemos, al igual que en las anteriores, que no es necesario sacar el discriminante. Entonces, aplicando inspección, vamos a dividir el A en A y A. El A a la 2, perdón, vamos a dividirlo en A y A. Y el menos 12 lo vamos a separar entre 3 y menos 4. Entonces, aplicando las multiplicaciones correspondientes, nos va a terminar dando 3A menos 4A. Y al operar esto nos va a dar menos A, que es el elemento del centro. Entonces ahí tenemos perfecta la inspección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Como siempre, los factores se acomodan correspondientemente. Vamos a tener A más 3 y el segundo factor A menos 4. Y como hicimos en la pregunta 3, vamos a devolver la sustitución. En este caso nos va a quedar x menos 1 más 3 y x menos 1 menos 4. Entonces, aplicando las operaciones correspondientes, bueno, ahí puse unos paréntesis por una cuestión de formalidad y que hay veces cuando uno aplica sustitución hay un menos al frente de lo que está sustituyendo. Entonces recuerden que si hay un menos al frente de un paréntesis, se tiene que distribuir el menos en todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces es una buena práctica. En este caso no es tan necesario, pero igual es importante verlo. Entonces, ya aplicando las operaciones correspondientes, nos va a terminar dando como resultado x más 2 y x menos 5. Entonces, esto va a corresponder a la respuesta de la A. Que vean que si cambiamos de orden el primer factor, nos va a dar lo mismo, 2 más x. La pregunta número 6 dice: la cantidad de factores lineales distintos que se obtiene luego de factorizar completamente la expresión x a la 6 menos 1 es. Entonces vamos a proceder a factorizar completamente. Para esto, tal vez así no queda muy claro qué podemos utilizar, pero si lo vemos así queda más claro. Vean que por propiedad de potencias podemos separar ese 6. 3 por 2 es 6, ¿verdad? Entonces podemos separarlos. Y el 1 es un buen ayudante, ya que el 1 lo podemos elevar a cualquier cosa y siempre va a ser 1. Entonces aquí nos sirve elevarlo a la 2 para utilizar diferencia de cuadrados. Entonces un paréntesis con resta y otro con suma, utilizando a como x a la 3 y b como 1. Vean que nos queda así. Y entonces ahora sí, ¿qué utilizamos? Hablamos del 1, ¿verdad? Que nos ayuda un montón. Aquí otra vez podemos volver a utilizar eso del 1, que podemos elevarlo a la 3 y va a seguir siendo 1. ¿Por qué lo elevamos a la 3? Para utilizar ya sea diferencia de cubos o suma de cubos, que aquí vamos a utilizar ambas, ¿verdad? Entonces aquí las tenemos y aplicándolas quedarían de la siguiente forma. Entonces aquí nada más aplicamos las potencias, ¿verdad? Aquí 1 a la 2 es lo que nos cambia. Y ¿cómo sabemos que está factorizado completamente? Ya lo habíamos hablado antes. Sería revisando el discriminante de estos términos que están a la 2. Y en ambos casos da negativo, entonces ya no hay más que factorizar. Entonces ahora sí, la pregunta hablaba de factor lineal. ¿Qué es un factor lineal? Es cuando cuando es un factor de primer grado, ¿verdad? Primer grado se refiere a que el x que tiene el más grande es elevado a la 1. Entonces vemos que en el primero está bien, tenemos un x a la 1 menos 1. Perfecto. Entonces este sí lo tenemos que contar. En el segundo
vean que tenemos sí un x a la 1, pero también tenemos un x a la 2. Entonces no es de primer grado, es de segundo grado. Entonces no nos sirve, no lo contamos. En el tercero nos pasa igual que el primero, ¿verdad? Todo bien, entonces lo contamos. Y en el cuarto, también pasa lo mismo, que es un factor de segundo grado. Entonces no lo contamos, así que al final tenemos solamente 2. Entonces la opción es A, 2 factores lineales. Muy bien, para la pregunta 13 nos plantean que la expresión 49x a la 2 menos 14x más 1, todo eso, sobre 49x a la 2 menos 1 es equivalente a, y nos dan estas opciones. Muy bien, teniendo la expresión ya aquí presente, vamos a irla desarrollando de tal forma que se logre factorizar, porque eso es realmente lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, al trabajar con una fracción para factorizar, lo ideal es trabajar con lo de arriba y con lo de abajo. Entonces, en este caso vamos a trabajar primero con el numerador y después con el denominador, pero primero vamos por acá. Entonces, en este caso sí sería recomendable, a pesar de que las respuestas nos indiquen que no es necesario, igual les recomiendo usar el determinante el discriminante en este caso, para asegurarnos que se pueda factorizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar acá? Bueno, aquí tenemos la fórmula y eso nos va a dar 0. Recordemos que si nos da 0 implica que es solo que hay una solución real, ¿ok? En este caso vamos a trabajarlo con inspección, al igual que hemos estado trabajando ejercicios anteriores. Entonces el 49x a la 2 lo vamos a dividir como 7x por 7x, y el 1 positivo lo vamos a separar como menos 1 y menos 1. Recordemos que negativo por negativo, positivo. Ahora bien, realizando las multiplicaciones correspondientes nos va a dar menos 7x menos 7x. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Menos 14x. Vean que es el resultado del centro, entonces nos queda excelente. ¿Cuáles van a ser los factores? Los factores van a ser 7x menos 1 por 7x menos 1, o bien 7x menos 1 a la 2. ¿Ok? Ahora sí, vamos con el denominador. Para el denominador es un caso bastante directo de diferencia de cuadrados, al igual que hicimos en el caso anterior. Sabemos que la factorización de 49 es 7 por 7, entonces sabemos que en este caso 7 a la 2 es 49. Entonces, aplicando la diferencia de cuadrados, nos va a dar esta factorización aquí presente, el 7x menos 1 y el 7x más 1. Ahora sí, si lo acomodamos de vuelta en la fracción, nos va a dar, se va a ver así realmente. Aquí tenemos el resultado del numerador y el denominador. Y aquí vean que lo que está pasando es que en el numerador tenemos 7x menos 1 y en el denominador también tenemos 7x menos 1. Solo que 7x, en el caso del numerador, lo tenemos dos veces. Entonces podemos eliminar uno de esos y podemos eliminar el de abajo por medio de una cancelación. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar al final? Nos va a quedar 7x menos 1 sobre 7x más 1. Y vean que esto cumple con la opción D. Ok, la pregunta número 14 dice: la expresión, esta que viene acá, es equivalente a. Entonces vemos esta expresión y es un poco grande, ¿verdad? Asusta un poco porque son potencias que nunca hemos trabajado, ¿verdad? Un x tan elevado o algo tan grande. Pero vean que esto es fácil de simplificar. Aquí podemos sacar un factor común del x más grande que tenemos, que en este caso es 98. Entonces esto nos simplifica muchísimo porque ya quedaría un 15x a la 2 y un 2x a la 1, ¿verdad? Y bueno, quedaría menos 1 porque estamos quitando todo el x a la 98. Entonces vean que luego de tenerlo acá, tenemos uno arriba y uno abajo, entonces podemos cancelarlos. Y ya esto nos queda más bonito porque es algo que conocemos más, que nos es más familiar a la vista, ¿verdad?
Entonces, ahora sí, ¿cómo simplificamos más esto? Entonces aquí tenemos que factorizar arriba y abajo. Vean que arriba tenemos una expresión de segundo grado y podemos aplicar inspección. Entonces, dos números que multiplicados me den 15, x a la 2, y dos números que multiplicados me den menos 1. Entonces acá tenemos 3 y 5, 3x y 5x y 1 y menos 1, ¿verdad? Que 3x por menos 1 me da menos 3x y 5x por 1 me da 5x. Entonces vean que esto me ayuda porque 5 menos 3x me da 2x, que es justo lo que queremos, ¿verdad? Entonces este me sirve, entonces mi factorización quedaría de la siguiente forma. Ok, entonces ahora sí, probemos con la parte de abajo, que también podemos utilizar una inspección que nos sale bastante fácil. Vean que tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 10x a la 2 y dos números que multiplicados me den menos 3. Entonces aquí los tenemos, serían 2x y 5x para el 10, x a la 2, y 3 por menos 1 me da menos 3. Entonces multiplicando en cruz, 2x por menos 1 me da menos 2x y 5x por 3 me da 15x. Vean que este también me ayuda porque 15x menos 2x me da 13x. Entonces mi factorización sería la siguiente. Entonces ahora sí, esas dos factorizaciones que tenemos las colocamos en lugar de, ¿verdad? En la fracción que ya teníamos en lugar de lo anterior. Entonces me quedaría algo así. Y vean que esto me queda súper bien porque tenemos arriba un término igual que uno de abajo, un factor igual que el de abajo. Entonces nada más cancelamos. Y nos quedaría solo el 3x más 1 y abajo el 2x más 3, que es la opción A. Entonces vean que ahí no se puede simplificar más, entonces por eso quedaría hasta ahí.